Muy bien, pues qué gusto nos da que está aquí conectado, escuchando y perceptivo para recibir la palabra. Y mire, dice la escritura en Proverbios ah, dice la escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora, fíjese cómo dice la escritura ahora en Gálatas 4:6. Dice la escritura, y porque somos hijos, es decir, está hablando de los creyentes nacidos de nuevo. Dice, y por cuanto son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Muy bien. Ahora fíjese cómo dice la escritura en Efesios 3:17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seas capaces de conocer cuál es la anchura, la altura, la longitud, la profundidad. Pero fíjese cómo dice el versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, pero procure que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Así es que Dios dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de él fluye, de él mana, de él nace los manantiales de vida. Y después hay otra palabra que dice que Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y después leímos en Efesios donde dice que el apóstol Pablo enseñando y orando y pidiendo y procurando que Cristo habite por nosotros, por la fe en nuestros corazones. Así es que el corazón es una parte importante del ser humano. Recuerde que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Dice la escritura que el ser humano en el contexto bíblico es un ser de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra nos enseña que todo hombre nace con un espíritu destituido de la gloria de Dios, un espíritu separado de Dios. La Biblia le llama, en otras palabras, un espíritu muerto. Cuando el hombre fue creado en el principio, fue creado en perfección y en unidad con el Espíritu de Dios. Pero cuando el hombre pecó, murió, pero no murió físicamente, sino su espíritu quedó separado. Hemos dicho ya que la muerte significa separación. Así es que la identidad o eh, el hombre natural nace con un espíritu separado de Dios, con un alma y un cuerpo, y sabemos que es el cuerpo y en el alma están las decisiones, las emociones, los pensamientos, la voluntad, el comportamiento, las actitudes. Pero en el alma está parte de la mente y en el alma está también, o el alma tiene que ver con parte de nuestra mente o nuestra mente y parte de nuestro corazón. Pero ¿por qué la escritura dice que del corazón brotan los manantiales de vida? ¿Por qué dice la escritura que Cristo debe habitar por la fe en nuestros corazones? Porque dice la palabra que Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, cuando el mismo Señor Jesucristo y la misma palabra enseña que el corazón del hombre es engañoso y que del corazón del hombre salen los malos pensamientos y los asesinatos y un mal corazón da malos frutos. Bueno, es porque cuando nacimos de nuevo, Dios quitó nuestro espíritu destituido de Dios, lo llevó a la cruz, Romanos 6:6, y hizo nacer un espíritu nuevo en nosotros. De tal manera que ahora somos nueva creación en Cristo, tenemos un espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, tenemos un alma y un cuerpo que no fueron transformados y cambiados cuando nacimos de nuevo. Cuando Cristo Jesús nos hizo nacer de nuevo, seguimos teniendo la misma alma y el mismo cuerpo. Pero el alma y el cuerpo, aunque fueron pagados por precio por la obra redentora de Jesús en el Calvario, están sujetos a ser transformados. ¿Cómo? A través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Así es que cuando en nuestra vida el espíritu que está completo en Cristo
Fíjese bien, el espíritu que está completo en Cristo, como lo dice Colosenses 2:10. En nuestro espíritu está el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Nuestro espíritu nacido de nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, es uno perfecto con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo. De hecho, por eso la escritura dice en primera de Juan 4:17 que como Jesús es, así somos nosotros en nuestro espíritu, no en nuestra alma, no en nuestro cuerpo, aunque nuestra alma y nuestro cuerpo deben de aspirar a manifestar a Jesús en el comportamiento, en las actitudes, en los resultados, en los pensamientos y en el cuerpo, en la vida misma de Cristo. Aunque nuestra alma y nuestro cuerpo están en un mundo caído, nuestro espíritu también, pero nuestro espíritu no peca. Y aunque no lo lograremos ser perfectos hasta que Cristo Jesús venga por nosotros, pero Dios nos ha bendecido para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean restaurados por completo y nuestro cuerpo sea vivificado por el Espíritu que mora en nosotros. Así es que cuando nuestro espíritu, que es donde mora toda la bendición de Dios, en Efesios 1:3, usted puede leer Efesios capítulo 1, es una gran bendición, Efesios capítulo 1, puede leerlo y descubrir ahí que fuimos ya bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, en nuestro espíritu tenemos toda la bendición, todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo el que tiene el poder para revelarnos, de acuerdo a Primera de Corintios 2:12, dice que hemos recibido el Espíritu Santo para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Así es que Dios no nos dejó huérfanos. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y no solo nos da la identidad de hijos, pero también nos revela las cosas que nos han sido concedidas. Muy bien, pero nuestra alma, en donde está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestra actitud, nuestra manera de pensar, que viene a resultar en nuestra manera de vivir, cuando el alma participa de sus propios pensamientos de acuerdo a lo que ha sido instruido durante este mundo. Recuerde, este mundo continuamente está enseñando. ¿Y qué enseña? Dice la palabra que el espíritu del anticristo, que el príncipe de las tinieblas gobierna en este mundo. Así es que lo que este mundo enseña es, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, digámoslo así, las cosas son contrarias a la palabra de Dios. A lo bueno, hoy en día le llaman malo, y a lo malo, hoy en día le llaman bueno. Contraria a la palabra de Dios. Y lo que enseña este mundo, en otras palabras, se le llama incredulidad. Ahora, cuando la mente está llena de esta clase de incredulidad, entonces el alma y el cuerpo son uno e impiden que el espíritu pueda manifestar su gloria en nuestras vidas. El espíritu nos fue dado para como el Espíritu Santo nos fue dado como las arras, es decir, el testimonio de que somos ahora hijos y que somos propiedad de Cristo está en nuestro espíritu. Pero también el espíritu nos fue dado y toda la bendición nos fue dada a nuestro espíritu para que del espíritu pueda fluir los manantiales de vida de los que hemos hablado ya a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Ok, y voy a terminar esta parte con lo siguiente. Cuando nuestra alma, esta es mi alma, cuando mi alma empieza a tener los pensamientos de la palabra, cuando mi alma, en este caso mi mente, la mente, los pensamientos empiezan a ser renovados por la palabra del Señor, entonces hay una parte de mi alma que se entrelaza o se sincroniza con el espíritu que está en el corazón. Está en el corazón. Así es que esa parte que hace armonía con el espíritu es una parte que en mi alma queda convicta por la palabra del Señor, queda convicta por el espíritu, está en perfecta armonía y sincronía. Y cuando esto sucede en esa área de tu vida, entonces el espíritu va a poder fluir con libertad y con poder, manifestando la gloria misma de Jesús en tu ser. No solo en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de expresarte, en tu manera de ver la vida, en tu manera de experimentar el amor, el gozo y el paz. El fruto del Espíritu empieza a fluir en tu alma y no solo eso, sino también que tu cuerpo empieza a ser bendecido, vivificado por el poder que emana
del Espíritu, pero que si lo vemos de esta manera es cuando el alma tiene los pensamientos de Dios, cuando la mente y el corazón tienen los pensamientos de Dios, armonizan con el espíritu, entonces el espíritu puede fluir con poder. Pero cuando la mente y el alma, es decir, cuando la mente y el corazón están separados de lo que el espíritu dice y de lo que el espíritu piensa, entonces nuestra vida va a ser regida por lo que hay en nuestra alma. Y si hay pensamientos de incredulidad, si hay pensamientos de derrota, si hay pensamientos de depresión, aunque tú hayas sido rescatado y levantado y puesto en victoria, en justicia, en salvación, en libertad de culpa, dice la escritura, el que está en Cristo no es nueva criatura, pero dice, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero si tu alma no entra en esta armonía a través de la palabra, a través de que los pensamientos sean renovados por la palabra, entonces tu alma va a ser guiada por lo que ha aprendido de este mundo, por la incredulidad, por las tinieblas, y tu cuerpo y tu alma van a vivir y a sufrir lo que en este mundo se vive y se sufre. Ahora, es muy importante que habiendo entendido esto, es decir, en nuestro corazón, digamos que el Espíritu de Dios está tomando nuestro corazón o habita en nuestro corazón, pero también en cierta parte del corazón está nuestra alma. Y cuando tu alma está en armonía con la palabra del Señor en el corazón, entonces hay una perfecta sincronía, armonía, y el poder y los manantiales de vida que están en tu espíritu pueden fluir con libertad. Pero cuando hay una separación, porque tu alma piensa de una manera diferente a lo que piensa tu espíritu, recuerda, tu espíritu piensa como Jesús es. Tu espíritu nacido de nuevo piensa como Jesús es. Habla lo que Jesús habla. Adora y exalta al Señor de una manera perfecta. Tu espíritu nacido de nuevo ha sido perfectamente justificado. Tu espíritu nacido de nuevo sabe que ha sido totalmente perdonado y ha sido completamente sanado y vive en victoria, en una posición de justicia, grandemente bendecido, altamente favorecido, profundamente amado. Ese es el espíritu nuevo que mora en ti y es como piensa, porque tiene una unidad perfecta con el Espíritu Santo. Pero para que todo esto que hemos recibido por gracia en nuestro espíritu manifieste su gloria y su poder, que es la gloria y el poder de Cristo en nuestras vidas, entonces necesitamos que nuestras mentes sean renovadas por la palabra. Muy bien. Esto es como digamos que es como una base o un fundamento que hemos estado compartiendo y que es importante que usted lo pueda entender. Yo le pido al Señor que usted lo entienda, porque si usted no entiende la palabra, si usted no entiende esta bendición, entonces dice la Escritura que el que recibe la palabra y no la entiende, viene el diablo y se roba la palabra. Una cosa es que usted rechace el recibir lo que yo le comparto, pero otra cosa es que usted no puede entender lo que yo le estoy explicando. Yo le pido al Señor que me dé esa sabiduría para poderle explicar correctamente, para que usted pueda entender correctamente lo que estamos hablando. Así es que, en otras palabras, usted necesita renovar sus pensamientos con la palabra para que todo lo que Dios le ha sido concedido por gracia, le ha dado, le ha concedido por gracia, de acuerdo a Efesios 1:6, a 1:3, 1:6, de acuerdo a Filemón 1:6, de acuerdo a Segunda de Pedro capítulo 1, todo el capítulo dice que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad necesarias para el hombre, para ser un hombre exitoso y virtuoso en Cristo Jesús, nos han sido dadas por su divino poder. Dice, para hacernos partícipes de la gloria de Dios. Y nos ha dado grandes promesas, dice la Escritura, benditas y maravillosas promesas, que para el hombre natural son locura, y que para el creyente que no entiende son cosas tan buenas, tan buenas, tan buenas que prácticamente son inalcanzables, que son solo para los campeones, y normalmente los creyentes se ven muy lejos de esa posición, pero la realidad es que las bendiciones que nos han sido dadas en el Evangelio de Cristo Jesús, en el Evangelio de la gracia y la justicia, son para todo creyente. Pero todo creyente, dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 10,
que ha sido completo en Cristo, pero si no renueva sus pensamientos, si no entiende, conoce, entiende y cree correctamente, no va a poder beneficiarse de esta bendición. Bien, ok, ahora, este es como un preámbulo a algo extraordinario que le quiero mostrar. Hablamos del corazón y cuando el corazón en su manera de pensar, de acuerdo a la palabra, entra en armonía como piensa el espíritu, entonces hay una manifestación poderosa de Dios en la vida del creyente. ¿Cuál Dios lo diseñó desde el principio? Bueno, fíjese cómo dice la escritura en Génesis capítulo 1, versículos 12. Voy a leer algunos versículos. El versículo 12 dice así. Génesis 1:12. Y produjo la tierra. Dios dijo, la tierra produzca. Y la tierra produjo hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes y según su género, ganados, reptiles, bestias de la tierra, según su género. Y fue así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra. Y después dice en el Génesis capítulo 2, versículo 7 al 9. Entonces el Señor formó del polvo de la tierra un soplo en su nariz y sopló en su nariz y el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló el espíritu de Dios, sopló su espíritu sobre el hombre y el hombre fue un alma viviente, dice la escritura. Y Dios plantó en el huerto, un huerto en Edén, y ahí puso al hombre para que había formado. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo, y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Amén. Cuando el hombre pecó, hubo una maldición que no vino sobre el hombre, pero vino sobre la tierra. Dios había bendecido a la tierra y en la maldición que Dios dio por causa del pecado del hombre fue de la tierra recogerás cardos y espinos y para sacar fruto de la tierra tendrás que trabajar y ganártelo con el sudor de tu frente. Es decir, la tierra había sido bendecida, Dios había hablado sobre la tierra. Déjeme le pongo en perspectiva. Dios es un Dios creador. Dios es un Dios creador. La palabra del Señor en hebreo cuando dice que el Señor creó, es decir, las cosas no estaban formadas y Dios las creó. Este verbo en el hebreo habla de crear de la nada o de crear de sí mismo. De crear de la nada o de crear de sí mismo. Es decir, las cosas no existían en el ámbito. Y Dios creó los cielos y la tierra. Pero después utiliza otra palabra en donde la escritura habla de formar, o la escritura habla que de todo lo que Dios habló, porque lo creó con su palabra, después Dios formó. Así es que cuando Dios creó los cielos y la tierra de sí mismo o de la nada, después Dios le dijo a la tierra, produce vegetación. Y la tierra produjo vegetación y fue vegetación con semilla. Y después Dios le dijo a la tierra, produce árboles. Y la tierra produjo árboles con semilla. Y después dijo, la tierra produzca animales y se produjeron ganados y reptiles y todos los seres vivos que habitan en la tierra fueron producidos de la tierra. Dios le habló a la tierra. En el principio Dios creó la tierra, pero después Dios le habló a la tierra y la tierra formó. La tierra produjo lo que Dios le habló. Y todos los seres vivos que Dios formó o que la tierra
produjo por la palabra de Dios, todos fueron productos, por decirlo así, que tienen semilla para manifestar la virtud de dar fruto y multiplicarse, que tienen la virtud de dar fruto y multiplicarse. Esto es extraordinario porque la tierra misma fue la que produjo. La tierra misma fue la que produjo. Y en la virtud de lo que Dios habló y en las leyes que Dios estableció sobre la tierra, este mecanismo virtuoso de bendición ha manifestado que desde la creación hasta nuestros tiempos siga habiendo animales, siga habiendo vegetación, sigan habiendo árboles. Pero la tierra es la que produce. Ahora, ¿qué tiene que ver la semilla? En la semilla está el poder de Dios, la vida de Dios, el código de Dios. Dice la escritura que la palabra es como una semilla, la palabra de Dios, y la palabra es viva y eficaz. Así es que cuando una semilla se siembra en la tierra, activa lo que Dios le habló a la tierra, la esencia de la tierra, lo que ya existe en la tierra. Cuando la semilla es sembrada, cuando la semilla es sembrada en la tierra produce, la tierra causa el propósito, la tierra manifiesta. Es decir, hay una armonía entre la semilla y la tierra, pero es cuando la semilla es sembrada en la tierra que se activa este poder que la tierra tiene para producir. Una vez más, cuando una semilla de un árbol, de una planta o de un animal, que en este caso de un ser vivo es un esperma, cuando una semilla es sembrada en la tierra o un esperma es sembrado en el óvulo de un ser vivo, entonces la tierra produce lo que Dios le llamó a producir desde la creación, porque Dios habló a la tierra, Dios creó la tierra y creó el poder y la capacidad de producir. Por eso la escritura dice que la tierra produjo las hierbas, que la tierra produjeron los árboles, que la tierra produjeron los animales, los ganados, los reptiles. Y no solo eso, sino que Dios formó al hombre de la tierra. Dios formó al hombre de la tierra y cuando Dios sopló sobre él y cuando Dios sopló su espíritu, el hombre que había sido formado de la tierra fue un ser viviente. El hombre fue formado de una manera diferente porque fue formado en la imagen y semejanza de Dios. Aunque nuestro cuerpo físico fue del polvo de la tierra formado, nuestro ser interior, a diferencia de los otros seres vivos, fuimos creados en la imagen y semejanza del Señor. Pero lo importante es que usted y yo podamos entender esto. Mire cómo dice ahora la escritura, para aclararlo un poquito más, Marcos 4, versículo 28, dice Marcos 4, la tierra produce fruto por sí misma. ¿Cómo dijo? La tierra produce fruto por sí misma. Dice, primero la hoja, luego la espiga, después el grano, maduro en la espiga. La tierra produce por sí misma. Es decir, no produce en forma automática. Pero cuando la semilla es sembrada, entonces la tierra se activa. La tierra produce. No hay alguien que tenga que venir a causar. No, la semilla activa el poder que ha sido, o el diseño de Dios es que cuando la semilla se siembra en la tierra, se activa esta bendición y entonces la tierra produce. Dice, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga y también el fruto.
Así es que esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque aunque nos parece sencillo de entender, hemos dicho ya que nuestro espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, en nuestro espíritu, y es algo que la mayoría de los creyentes no entienden ni conocen, en nuestro espíritu está toda la bendición que Dios diseñó para ti, para mí. Una bendición tan grande. Puedes leer en tu casa Efesios capítulo 1 completo. Puedes leer en tu casa Filemón 1:6. Puedes leer en tu casa Primera de Corintios capítulo 2. Puedes leer en tu casa lo que la escritura habla acerca en Segunda de Pedro capítulo 1, todos los versículos. Cómo Dios nos bendijo por gracia en Cristo Jesús y nos ha dado todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo predicaba y decía, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidad en la vida y la piedad. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Que cuando nosotros buscábamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros le dijimos que sí, nacimos de nuevo y Dios puso todos los recursos, toda la bendición, todas las promesas que están en Cristo en nuestro espíritu. Porque el espíritu de Cristo y nuestro espíritu es uno. Ahora, le tengo una gran noticia. Hablando de manera práctica o hablando de manera como habla la parábola, las parábolas del Señor, todo esto está dispuesto, disponible, entregado ya en nuestro corazón. No estamos hablando del corazón físico, del músculo, que es el que nos mantiene con vida, sino hablamos de la parte del corazón o en el corazón donde está el Espíritu de Cristo. Recuerde, Gálatas 4:6, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Recuerde lo que dice Pablo, que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Ahora, esto que dijo Pablo es muy interesante, porque en el corazón está nuestro espíritu, pero en el corazón también está parte de nuestra alma. Cuando en nuestro corazón habita Cristo, pero cuando en nuestra alma habita la palabra, recuerde que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Cuando en nuestro corazón habita la fe, la palabra, entonces son uno, el corazón es uno y los manantiales de vida fluyen. Cuando un esposo y una esposa, es decir, un matrimonio entre un hombre y una mujer, tienen acuerdo, los manantiales de vida fluyen. Cuando entre un hombre y una mujer en matrimonio hay acuerdo, la vida, el amor, la bendición fluye. Pero cuando no hay acuerdo, cuando hay dos maneras diferentes de pensar, no se logra nada. Cuando entre dos o más, Cristo está presente y Cristo es Señor de ellos, el poder de Dios se manifiesta y fluye. Pero cuando cada quien tiene su manera de pensar y cuando cada quien defiende sus propios intereses, entonces hay confusión, no se avanza, no se conquista. Cuando en la vida del hombre el dinero tiene mayor prioridad que el reino de Dios, cuando el hombre ama más al dinero que amar más a Dios, entonces el dinero es el que controla y las personas viven en desdicha. Y aunque hay una aparente prosperidad, realmente hay una escasez y una pobreza, porque la prosperidad de acuerdo a la manera de Dios, la prosperidad de acuerdo a como Dios diseñó las cosas depende de cuánta generosidad hay en el corazón del hombre para hacer de acuerdo a lo que Dios le dice. Porque cuando dice la palabra, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida o rebosante, cada uno dé como propuso en su mente y en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Cuando la palabra de Dios dice que Dios creó un diseño de prosperidad para que tú tengas todo lo suficiente
y que abundes para muchas buenas obras, para que estas buenas obras, sembrando en el reino, causen gloria a Dios, que muchos den gracias a Dios por ello. Entonces, tú estás puesto o estás contrapuesto entre el dinero y lo que Dios te dice. Y muchas de las veces cuando el hombre sinceramente piensa de manera diferente en su corazón y no piensa como Dios habla, como Dios ha diseñado la ley de la prosperidad, de la siembra y la cosecha, entonces el hombre es dirigido por su cartera, es dirigido por el dinero. Y entonces el hombre primero quiere meditar o por proponer en su corazón, pero luego hay cosas que empiezan a venir al corazón del hombre que le impiden ir más allá de lo que quisiera. A lo mejor tiene una intención de poder sembrar con abundancia, para cosechar con abundancia, pero hay algo que le impide y muchas veces, siendo su carne, cree que es el Espíritu de Dios que le está diciendo, no, no lo hagas. Pero el diseño de Dios es diferente. Así es que si yo amo más las posesiones y la prosperidad y la riqueza y no amo a Dios, hay dos maneras de pensar. Mi pensamiento piensa de una manera, mi espíritu piensa de una manera y mi carne piensa de otra manera. Y entonces no va a haber prosperidad exitosa en mi vida. Lo mismo en la salud. Cuando mi alma ha comprado lo que el médico dice, lo que el mundo dice, lo que el Google dice, y mi espíritu dice que yo he sido sanado por gracia en Cristo Jesús, no hay acuerdo y no hay bendición. Entonces, toda la bendición que Dios te concedió por gracia se encuentra en tu corazón. Esto es algo interesante, porque el Señor en Marcos 4, que usted lo puede leer al principio del capítulo, el Señor Jesús habla acerca de la parábola de la semilla que es sembrada sobre la tierra, sobre el camino, en tierra con pedregales, en tierra con arbustos y en buena tierra. Y dice el Señor Jesús, esta parábola de la semilla y de la tierra es la parábola más fundamental, es un fundamento. Si el creyente no entiende esta parábola, ¿cómo entenderá las demás parábolas? Y lo interesante de esto es que el Señor Jesús dice que cuando la palabra es sembrada en la tierra y esta tierra es buena, entonces producirá cual a 100, 60 y 30. Entonces, esto es muy maravilloso y grandioso porque en tu corazón esa es la tierra y en tu corazón está la virtud de todo lo que te fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que, ¿cómo permites que esto sea liberado en tu vida? Para que vivas en éxito y no vivas en frustración como la mayoría de las personas en este mundo y la mayoría de los cristianos que no entienden y conocen la verdad de la palabra y del evangelio. Sembrando, permitiendo que la tierra se active y produzca. Si en nuestro corazón, que es nuestra tierra, habita toda la plenitud de la deidad, habita toda la plenitud de Cristo y estamos completos. Estamos hablando del corazón, de la parte de nuestro espíritu. Si en ella está toda la bendición espiritual, en ella está contenida todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, entonces basta con activar esa tierra para que produzca vida, para que produzca bendición, para que produzca salud, para que produzca libertad, para que produzca victoria, es decir, para que manifieste lo que ya tiene. ¿Y cómo se activa? Con la palabra. Con la palabra del Señor, con la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Cristo. Recuerde que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Cristo es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Pero desafortunadamente, y yo espero que usted, si usted ha caído en esta actitud, usted venga a cambiar su manera de pensar. Esto significa arrepentirse, cambiar de manera de pensar. ¿Cómo vamos a cambiar de manera de pensar? A través de la palabra. La benignidad de Dios y la bondad de Dios es la única que nos puede cambiar nuestra manera de pensar. Así es que, ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? ¿O en qué es importante que cambiemos nuestra manera de pensar? Muchas personas
quieren las cosas de manera inmediata. La semilla cuando se siembra tiene varias características. Se siembra en la tierra y la tierra produce, pero requiere tiempo y requiere sol, requiere agua, requiere nutrientes, quizá algún fertilizante, para que no haya obstáculos. Requiere cierta limpieza porque a lo mejor puede caer digamos que cierta semilla que no es y que va a producir algo de hierba. Hay que limpiar aquel lugar que fue sembrado, aunque la tierra es buena, pero puede haber agentes externos que quieren impedir que aquella semilla sea producida por la tierra, que produzca ese árbol, ese fruto, esa hierba, esa mata. Y dice la escritura, eh, bueno, bueno, lo vamos a leer. Dice la escritura en Marcos capítulo 4, versículo 30. Dice, también decía el Señor Jesús, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Dice, ¿o con qué parábola la describiremos? El reino de Dios, fíjese. Dice, es como un grano de mostaza o una semilla de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Bien, así es que cuando la semilla de mostaza es sembrada en la tierra y la tierra produce la hortaliza o el árbol o el mostazo lo que da la semilla de mostaza, crece tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que puede dar sombra, que puede albergar a muchos aves y que crece en gran manera. Es decir, la semilla es pequeña, es sembrada sobre la tierra produce por sí misma y se genera un árbol que es tan grande y más grande que cualquier hortaliza. Dice, se siembra y aunque es pequeño, dice, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Pero hay algo importante que tenemos que entender con un árbol así o con una hortaliza o con un arbusto tan grande. Es que normalmente cuando los árboles, digamos, vamos a hablar de los árboles, cuando un árbol es muy grande, muy ancho, muy alto y tiene grandes follajes y grandes ramas, nosotros vemos lo que está sobre la tierra, pero no vemos lo que está en el interior de la tierra. ¿Por qué es importante esto? Yo no soy muy conocedor, pero he escuchado acerca de que cuando un nogal es sembrado y un nogal crece, digamos que 1 metro de altura, tiene 3 metros de raíz. Un nogal es uno de los árboles grandes, un cedro es un árbol muy grande. Hay maderas como las caobas, los cedros y todas esas árboles o plantas maderables que crecen muy grandes, los pinos. Bueno, pues tienen raíces muy profundas. ¿Por qué? Porque si un árbol tan grande y tan ancho que tenga tantas ramas y no tiene raíz, imagínese a la mostaza cuando crece tan grande y que tenga 1 metro de raíz o medio metro de raíz, pero tenga una grandeza de 5 metros de alto por 20 metros de ancho, el primer pajarito, la primera ave que se pare en el árbol causará que el árbol se venga abajo, porque no tiene sustento en sus raíces. Causará que el árbol caiga. Así es que Dios en su diseño es perfecto. Así es que prácticamente todos los árboles, todas las hortalizas o los arbustos grandes tienen grandes raíces. Cuando usted tiene sembrado en su casa jardín y después salen sobre el jardín ciertas hierbas que no son acordes con su jardín, que no le gustan a usted y usted las quiere quitar, usted quita solo lo de arriba
y al tiempo vuelve a salir la hierba. Y cuando usted quita esa hierba y la quiere quitar de raíz, no sé si usted lo ha hecho, se ha dado cuenta que quizá la hierba mide 5 centímetros de alto, pero la raíz mide más de 20 o 30 centímetros de profundo. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque su corazón, si usted es un creyente nacido de nuevo, su corazón ha sido preparado con una bendición tan grande, tan grande, tan grande, que usted necesita conocerlo. Fíjese que ser el primero en todo puede ser una virtud, pero puede ser un arma de dos filos. Am, en mi vida particular, en muchos lugares fui el primero en todo. El primero en mi salón de clases durante la primaria, el primero en mi salón durante la secundaria, uno de los primeros durante mi escuela de preparatoria. En la vida laboral fui muchas veces el primero en mi grupo de trabajo, pero humanamente hablando pudiera ser o ser considerado como algo importante. Pero en el reino de Dios, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Así es que en cuanto a la gloria y a la bendición de Dios, Dios lo que busca de nosotros es que seamos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Porque cuando Dios nos da un sueño, un diseño y nos pone en su camino y nosotros hemos sido buenos en muchas cosas, lo vamos a querer hacer en nuestras fuerzas, a nuestra manera. Y no funciona. Podríamos tener éxito sobre la tierra, pero no debajo de la tierra. Un éxito que no puede fortalecerse y prosperar por siempre. Así es que, humanamente hablando, ser los primeros puede ser una virtud, pero también puede ser un arma de dos filos. Así es que cuando alguien es muy bueno en lo humano, en cualquier área de la vida, uno necesita aprender a quebrar, a romper, a rechazar, a resistir esa virtud humana que impida. Tú debes de quitar todo aquello que impida que tú quieras hacer las cosas separado de Dios. Así es que si en la vida, para el servir al Señor, Dios está buscando a alguien que no pueda hacer las cosas a su manera, entonces tú eres, y si tú te sientes incapaz, entonces tú eres la persona idónea para que creyendo Dios te pueda usar. Así es que no alardeamos, sino de las cosas humanas, porque las cosas humanas, dice el apóstol Pablo, las he todas considerado como pérdida, las he considerado como basura. Y entonces tenemos que humillarnos delante del Señor, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, pero buscar al Señor con un corazón genuino, diciéndole, Señor, yo soy incapaz, porque los sueños y el propósito de Dios son tan gloriosos y tan grandes, cual tú no has soñado en tu propia mente. Si tú te crees bueno en lo natural, las cosas que Dios tiene son más excelentes y más gloriosas, pero Dios quiere a alguien incapaz de humanamente hablando, las pueda cumplir para que Él pueda manifestar su gloria y su poder y Él pueda transformarte por su palabra y Él pueda transformarte por su gracia y que sea su gracia, su palabra, su poder, su espíritu quien te empodere y que ahora Cristo sea el Señor y el primero para que el poder de Cristo y el nombre de Cristo sean glorificados a través de tu vida. Pero lo importante de esto es que muchos creyentes, por no decir que la mayoría, quieren todo como si fuera en horno de microondas. Quieren
que cuando se está sufriendo de un problema, como es como un Alka-Seltzer, que lo echan en un vaso de agua, se lo toman y el alivio está resuelto. Quieren que a través de una oración o a través de una palabra profética sus vidas sean resueltas. La mayoría de los creyentes solo desean resolver sus problemas de manera instantánea para seguir viviendo sus vidas a su manera. Pero no es así el diseño de Dios, porque muchos creyentes, aunque quieran esto, no lo van a conseguir. Algunos tendrán cierta eficacia, algunos no. Pero Dios no nos llamó a visitarlo. Dios nos llamó a habitar con Él y a permanecer en Él. Y tú podrás saber qué tipo de persona eres. Si eres un visitante o eres alguien que habita. Cuando la palabra de Dios habita en tu corazón y cuando la palabra de Dios domina tus pensamientos y cuando tú amas la palabra y meditas en la palabra de una manera continua, entonces tú puedes decir, yo no soy un visitante, yo habito. Y cuando tú haces eso, raíces están creciendo en la tierra y la tierra está lista para producir su gloria, la gloria que Dios ya puso en tu corazón. Pero si eres un creyente que solo esperas recibir una palabra para que te sea resuelta una situación o recibir una oración para que otra situación sea resuelta, no funciona así. Así no es el diseño de Dios. Se necesita sembrar, se necesita permanecer y permitir que la semilla produzca, es decir, que la semilla, que la tierra cause raíces profundas y después sobre la tierra produzca el vástago para que produzca la hoja y para que produzca las ramas y que produzca el fruto. El Señor Jesucristo dijo, aquel que permanece en mi palabra, escucha mi palabra, la cree y la pone en acción, dice, es como aquel que hizo su casa sobre la roca firme. Así es que lo maravilloso de esto es que en nuestro corazón está toda la virtud y la gloria y solo necesita la palabra que active esa virtud, ese poder para que empiece a manifestarse. Ahora, hablábamos de cuidar la cosecha, de cuidar lo que ha sido sembrado. Bueno, ¿cómo podemos cuidar lo que hemos sido sembrado? Lo primero es que no debemos de permitir que haya hierbas en nuestra buena tierra. Y las hierbas vienen cuando tú abres tus oídos a la incredulidad. Así es que entre más pongas tus oídos a las cosas de este mundo, a las noticias de este mundo, a lo que este mundo habla, estás permitiendo que haya hierbas en tu sembradío. Ahora, ¿cómo podemos, cuando hablamos del sol, cuando hablamos de la luz, cuando hablamos de los nutrientes, del aire, del oxígeno, del agua, qué podríamos hablar al respecto? Bueno, cuando tú alabas al Señor, cuando tienes un corazón agradecido, cuando tú oras al Señor, cuando tú oras en el Espíritu, estás agregando estos nutrientes, estos cuidados a lo que te fue sembrado. Pero lo más importante es la meditación de la palabra. Es que tú siembres la palabra una y otra vez y que tú medites en ella. Recuerda que la palabra no puede ser sembrada hasta que no la concibes, hasta que no renueva tus pensamientos. Cuando la palabra es sembrada, es que tu corazón, la parte del corazón que representa tu alma, se une con la parte del corazón que representa tu espíritu. La palabra no es, la semilla no es sembrada en la tierra de tu espíritu, de tu corazón, solo por escuchar una predicación, solo por escuchar un versículo. Necesitas meditar. ¿Cuánto hay que meditarlo? Cada quien es diferente. ¿Cuánta incredulidad hay? ¿Cuánto necesitas para renovar tu mente? Bueno, la palabra es poderosa para renovar tu mente. Así es que es tan importante que en tu corazón, que más allá de decir más acerca de esto, en el corazón también están los pensamientos. Así es que cuando hablamos que los pensamientos son transformados, renovados por la palabra, es decir, cuando hablamos solo de la mente, hablamos solo de la parte racional, pero cuando hablamos del corazón, de los pensamientos del corazón, hablamos, o de la mente que hay en el corazón, hablamos de la parte que concibe, que concibe, que concibe. Tu corazón puede concebir incredulidad o tu corazón puede concebir la palabra que entra en armonía con el Espíritu de Dios. Así es que lo más importante es meditar la palabra, es
poner la palabra en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente y en tu corazón una y otra vez, meditarla una y otra vez hasta que la palabra renueve. Esto es que se siembre, esto es que se escribe en el corazón, se escribe de tal manera que no puede ser borrada y tú permaneces y meditas en ella y entonces la tierra que produce la gloria de Dios, la gloria de Cristo, permitirá que tú seas transformado de gloria en gloria por el Espíritu de Dios que mora en tu vida. Así es que echemos mano de esta bendición. Tu tierra es una buena tierra. Cuando la tierra es dura como el camino, viene el diablo y se roba la semilla. Es decir, cuando tú lees la palabra, quieres meditar la palabra, quieres sembrar la palabra, pero no la entiendes. Es muy importante que tú siembres la semilla de Dios, de la palabra de Dios en tu corazón, no la semilla de Elí, no la semilla de otro maestro, de otro pastor, de otro predicador. Hay muchas personas que utilizan el nombre de las personas para decir, como dice mi pastor, como dice tal persona, como dijo aquella persona. Definitivamente que se puede usar, mira, yo escucho un pastor y compartió esto, no es ningún problema, pero cuando tú quieres meditar lo que otra persona dijo, entonces esa no es una semilla de Dios. Tú necesitas entender la palabra de Cristo, que esa es la genuina semilla que activa la tierra, que está sembrada en tu corazón, que está puesta en tu corazón, que está ya y que ya está en tu corazón y esa tierra tiene toda la plenitud de lo que te fue concedido por gracia. Esa tierra está completa, lista para producir. Fíjate, Dios habló a la tierra, Dios la creó y Dios habló a la tierra y hay animales y la tierra produjo animales, haya vegetación y la tierra produjo vegetación, haya árboles y la tierra produjo sus árboles. Bueno, esta tierra que está en tu corazón, tu espíritu, ya está lista para producir todo lo que necesita. Y entonces vas a tomar la palabra, que es la única semilla que activa la tierra, y tú dices, soy totalmente perdonado. Y lo crees y lo has sembrado y tú vives en la libertad del perdón durante toda tu vida. Y tú dices, soy totalmente sanado. Y tú siembras esa semilla que es la semilla de Dios en esa tierra y hay virtud de salud y bienestar en tu vida. Y aunque vengan otras cuestiones y otros síntomas que es incredulidad porque quieren sembrar hierba en tu sembradío, tú te mantienes firme y perseveras y adoras y alabas y le das gracias al Señor por lo que ya hizo, por lo que ya te dio en su tierra y por lo que ya sembraste tú en ella. Y entonces tu sembradío está limpio y fuerte para que produzca la vida y la gloria del Señor. Y así en cada área de tu vida. Por eso, en el caso de la siembra y la cosecha, y hablo de la prosperidad, la tierra de bendición está aquí, para que tú entiendas. Pero la semilla es, en el caso de la prosperidad, es la economía, es el dinero que se siembra en buena tierra. Y tú sabes que cuando hay siembra, hay un retorno. Y tú lo siembras porque Dios te dice que lo siembras, así como Dios quiere que tú siembres continuamente en tu corazón, Dios también te dice dónde tú debes de sembrar en buena tierra. Y va a haber retorno. Esta es la bendición de la virtud de la siembra y la cosecha, que no se limita a la prosperidad económica, pero a la prosperidad de la vida del hombre, para manifestar en el alma, en la conducta, en el comportamiento, en la manera de pensar, en la manera de vivir, de sentir y en nuestro cuerpo, todo lo que ya nos fue concedido por gracia, la virtud de la gloria de Jesús que está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que tú no tengas inconvenientes, que tú no tengas obstáculos, sino que tú navegues libre en este viaje maravilloso del Evangelio de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor con que nos has amado, por la bendición con la cual nos has bendecido ya en Cristo Jesús. Señor, en tu nombre Jesús, declaramos que somos
totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo cada día de tu palabra y de la abundancia de tu gracia y tu justicia. Podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.